Yo vengo a ponerle voz a un gran tema, resumido en el título El camino. En el camino de nadie, nadie camina, ningún pie lo pisa. Rodeado de soledad húmeda, la soledad no permite transpirar. Los poros se ahogan de silencio para robarte la luz de la amanecida. Cada día, cuando encaro el camino de nadie, sé que estoy un poco más cerca de nada. En efecto, bueno, para que lo sepáis, vamos a ir haciendo esto. Yo de vez en cuando le doy entrada a Vicente, que lee muchísimo mejor que yo, y no estropea mis propios poemas, yo sí los estropeo, y así sigo. En efecto, el camino de la escritura es en solitario, es un camino de nadie, que nadie antes ha transitado, y que puede que nadie después lo haga, también ocurre. Es el camino de la nada, porque en la blanca cuartilla no hay nada, y aún así nos empeñamos en escribir. ¿Por qué escribir? Rubén Muñoz Martínez, doctor en filosofía y de cuya obra citaré varios fragmentos esta tarde, contestó a esa pregunta con una sencilla respuesta: los escritores tienen que escribir. En su apariencia simple, esta expresión tautológica contiene el sentido más íntimo de la profunda vida del escritor. Para el escritor, escribir es como respirar, es una necesidad ineludible que hay que realizar. Y aún así, ¿por qué hay tantos hombres y mujeres dispuestos a pasar horas y horas delante de un papel en blanco, sentados a un piano o contemplando un lienzo vacío, esperando el mágico momento de la creación? Y aquí, como yo os veo a todos, estoy viendo muchos que paséis esta enfermedad, muchos y muchas que paséis esta enfermedad. Y el Faustina ha contestado a esa pregunta en el poema introductor, Desnudaré, poema que abría con paso lento, mi primer libro, como os decía. El citado Rubén Muñoz decía que los versos escritos desde la autenticidad del autor muestran la desnudez del alma, en que consiste el acto de la escritura. Yo me considero un escritor auténtico, y en palabras de este doctor en filosofía, el auténtico escritor no escribe, nos habla a través de la palabra escrita, delinea toda una poética de las pasiones y los sentimientos, en el que él mismo se ofrece tras la escritura. Tras cada palabra subyace, por tanto, íntegramente la presencia del escritor. Y en esa práctica, donde busco la desnudez del logos, es fácil pasar de la ternura a la pasión, lo decía Amparo. Intento provocar el desequilibrio interior, que únicamente acontece en aquellos que saben desnudar el alma. Por eso admiro tanto el desnudo de los grandes autores, de los grandes poetas, algunos de cuyos nombres os he citado al principio. Ahora Vicente García va a leer No ver nada. Has preguntado a tus pinceles, ¿cómo es el lienzo desde detrás del tiempo? Piensas, será oscuridad, sin preguntarte, sin saber, sin querer no ver nada, sueños sin figuras, hay dolor sí y sonido, pero no imágenes, y tú naciste para ser mirada. El poeta está colgado en el pasado, su mano es muñón, la mano izquierda de la oscuridad. Cuando cierras los ojos, ves la oscuridad. Yo ya no veo nada. Naciste para ser mirada. Por mirarte, deseo traerlo al presente. Este libro es un viaje. Ya voy a dar una respuesta que preguntaba, que hacía Amparo. Un viaje desde Galicia a Lisboa, casi como aquel iniciático viaje que nos han presentado en tantas y tantas leyendas y cuentos desde que el mundo es mundo, desde que el ser humano decidió caminar sobre dos piernas y tuvo capacidad de crear
y eso, crear, implica también un desvelamiento, una manera de aceptar con la esencia de aquello que queremos alcanzar o mostrar en nuestro intento de acceder a lo imposible. Y eso, vuelvo a repetirlo, muchos de los que me acompañéis esta noche lo sabéis. Sin pretender compararme, solo como ejemplo ilustrativo, que usa Rubén Muñoz en su obra Elogio de la Contemplación, que estoy citando algunos párrafos, y 3 artículos que este mismo hombre publicó en la revista Ágora, Papeles de Arte Gramático, recordaré que para Picasso la esencia de la creación radicaba en un proceso de encuentro y no de búsqueda. Y quienes no habéis escrito un poema no podéis saber la alegría que siente el poeta cuando se encuentra con el primer verso, que aparece como de la nada. En él, en ese primer verso, ya está encerrado todo el poema posterior. Es como aquella sensación que tenía el gran Miguel Ángel, quien ya veía en los bloques de mármol la forma sugerente de su figura. Su acto creador, decía él, se reducía a tratar de liberar esa forma indómita que ya anidaba en la búsqueda de lo no trabajado. No voy a decir que sea exactamente así como ha nacido este poemario, pero algo parecido lleva. Pues el primer verso, ese que viene a encontrarnos, nos espera en una música escuchada 1000 veces, pero que hoy nos dice algo diferente. En una carretera que hemos transitado todos los días, en una valla publicitaria que están renovando, en algo leído, y que hoy, no sabemos por qué, resalta como si lo hubiésemos subrayado con tinta fosforescente. Y en él, como os digo, en ese primer verso, ya vislumbro el poema en su totalidad, en su plenitud. Mientras escribía esto, recuerdo que Toñi, mi mujer, me preguntaba, ¿y las musas? Yo creo en las musas, ¿sabéis? Pero en las de la mitología griega, no en la otra. Sobre las primeras he escrito en cuentos y leyendas, en novelas, en relatos, pero nunca las he sentido junto a mí. Al contrario, cuando las he necesitado no estaba, no contestaba, comunicaba, no me acompañaba, no acudía a mi hipotética llamada, que en este caso sería más un monólogo. Vicente lee La inocencia de la espuma. La inocencia de la espuma. Un día, un monólogo el mío huele a espera. Tengo polvo de mariposa en los dedos, pero es polvo de tiempo perdido que se agiganta en el paso sereno de la espera. No lleva a ningún puerto, ningún faro señala el camino, ni alerta contra el mortal acantilado que aguarda, y él sí espera. Como araña en su trampa, y hablo solo, y solo miro el atardecer que a espera huele, sin saber si esta espera tendrá su playa, o será otra más de las tumbas que se esconden bajo la inocencia de la espuma. La creación es esfuerzo, es soledad, es abandono, es dormir poco, es privar a mis seres queridos de mi presencia. Tal vez sea el impuesto que hay que pagar ahora, que esto de los impuestos les gusta tanto a quienes nos desangran, por percibir sensaciones y desarrollar intuiciones de las cuales os aseguro que no tuve parte en el reparto. ¿Acaso alguien puede pensar que los llamados genios no tienen una desmesurada capacidad de trabajo? Mozart murió, entre otros motivos, antes de cumplir los 40 años debido al enorme esfuerzo físico y psíquico que le supuso su ingente producción musical. Crear significa trabajar. Antes hablaba de las musas. Han sido muchos los autores y autoras a quienes le han adjudicado la frase de que si la inspiración venía, que le pillara trabajando. En efecto, a mi manera es el trabajo de 5 años, el duro trabajo de cincelar muchos de los poemas, como me aconsejó mi amiga Amada García Puente. Cuando se tiene el poema, lo que realmente tenemos es ese bloque de mármol, donde Miguel Ángel ya veía la escultura. Ahora toca cincelarlo, trabajarlo, darle forma para descubrir el poema que se esconde bajo él. Alguien podrá recordarme que entre Crepusculario y A mi manera se publicó Témporas,
pero aquello fue fruto de poemas escritos muchos años antes, casi al tiempo de Dulce amargor, y que esperó en el cajón de los olvidos la llegada del momento propicio. A mi manera son apenas 60 páginas y una treintena de poemas, pero a ello he dedicado durante 5 años, tras estar uno completo sin escribir ni una línea, toda la potencia creativa de la que era capaz en esos momentos. Este poemario, no lo llevo aquí en el discurso, existe gracias, no lo veo, creo que no ha podido venir, gracias a Eduardo López Pascual, poeta y mejor amigo ciezano. Me pidió en una ocasión, siempre me mandaba lo que él escribía, y me pidió en una ocasión, mándame algo de lo que tú haces. Y yo le dije que llevaba años sin escribir, sin publicar, sin escribir, que no pensaba volver a publicar nunca más. Le mandé, era un poquito más grande. En el programa de José Cantavilla, cuando existía La Torre de Papel, leímos prácticamente todos los poemas. Hoy lo he subido a Facebook como homenaje a él y a aquel programa cultural que hoy ha desaparecido. Y le encantó tanto que me dijo que se lo iba a mandar al editor de Vitruvio. Él acababa de publicar con Vitruvio. Yo le dije que no. Dice, bueno, pues si no lo haces tú, lo hago yo. El poemario existe gracias a Eduardo. Lo único que pasa es que me pidió que no se lo dedicara. Por eso lo he dedicado a todos los poetas que he leído. Como os decía, la creación exige esfuerzo. Y voy a terminar citando palabras, una vez más, de Rubén Muñoz. En una sociedad como la nuestra, cada vez más acostumbrada a la obtención de resultados rápidos sin esfuerzo alguno, es importante atender de manera preeminente a la importancia del esfuerzo, porque incluso el genio, ese ser desmesurado que parece no necesitar de su voluntad para alcanzar sus metas, ha de trabajar. De hecho, muchas de las más excelsas y maravillosas obras que conocemos no hubieran sido posibles sin el esfuerzo titánico que le supusieron a su creador. Y eso, yo, en este libro, os lo voy a contar a mi manera. A mi manera, variaciones y fugas en torno a mi guay. Se dice así, guay. Ahora que cae el tiempo, otoño, al que miro en los espejos del recuerdo, que narraré sin titubeos mi vivencia, que conozco bastante bien. He vivido una vida completa, he andado cada uno de los caminos sin apartarme de este helénico mar, y lo hice siempre a mi manera. Fracasos y tristezas, he tenido muchas, pero haciendo balance, pocas para mencionarlas. Hice lo que tuve que hacer, y fue sin excepciones. Dudo ahora si planeé cada camino, cada paso a lo largo de la vida, pero lo hice, y siempre fue a mi manera. Sí, hubo veces, seguro que lo sabes, que quise abarcar más de lo que pude apretar. Y aunque somos polvo, ¿cuántos polvos despilfarrados no sonrías? Lembrasas permanece joven, no poema, porque a pesar de todo no me tragué las palabras. Dije lo que debía, sin miedo, me mantuve en pie. Te aseguro que asumí los golpes y siempre lo hice a mi manera. Ya ves, he amado, he reído, he llorado, me tocó ganar, también perder, y ahora, cuando no sé aparcar las lágrimas, lo encuentro todo tan pleno, tan joven, tan reciente, que me reafirmo. Lo hice a conciencia, y siempre fue a mi manera. ¿Qué es un hombre sino el tiempo que ha vivido? ¿Qué tiene si no es a sí mismo? Y si no es así, nada tiene. Pude haber escrito más y vivir menos, leer más y vivido menos. Tendría cosas, pero no recuerdos. Sé que nada se acaba hasta que se acaba.
sí, pero a mi manera. Y cuando vuelva, creo en él, quisiera recordar su rostro, el rostro de todas ellas, como reflejos de oro viejo, y al hacerlo, que sea a mi manera. Antes ya de intervenir Domingo, Irel nos va a leer No sé.